Ok, muchas gracias, querido Ricardo. A ver, sí, me parece muy acertado el ejercicio que realizas, de preguntarse acerca de la razón de ser. Claro, porque uno puede encontrarse con que una de las grandes preguntas que hace la filosofía es precisamente esa: ¿quién soy yo? De hecho, Richard David Precht tiene un gran libro bastante interesante llamado ¿Quién soy yo y cuántos? Eh, Retomando esa pregunta, dada la convicción solamente ideológica, política, económica e incluso filosófica del liberalismo, que ya en determinado punto hemos asumido, ya no por ni siquiera por una etapa, ya no por una moda, sino por una real convicción relacionada, como bien decías, a la libertad, la dignidad, y en lo posterior ya trataremos el tema del conocimiento. Uno puede caer en ese error de, llamarlo de alguna manera, automatizarse, que es simplemente definirse como algo y ya no pensar sobre si esa condición, ese ser, merece estar sujeto a pruebas y revisiones. Como lo que pasa en nuestra vida diaria. Cualquier cosa, yo puedo considerar una persona que es, o que cuenta con tales valores, o que realiza tales actividades, pero que cada cierto tiempo tengo que preguntarme a mí mismo: ¿puedo seguir haciendo eso de esta manera? ¿Es correcto? ¿Puedo mejorarlo? ¿No habrá cambiado algo en mí o en mi entorno que me haga modificar ciertas cosas? Entonces, es muy sano el ejercicio de hoy, porque lejos de lo que puede parecer un escepticismo del ser liberal, lo que hacen este tipo de acciones o de actividades, lo que se hace con este tipo de acciones y actividades, es justamente reforzar muchas cosas de lo que somos. Y empecemos por la primera, por un juego, que es lo que en antropología filosófica es la denominación de lo opuesto. Porque el ser humano, como ya sabemos, se define por lo que es, pero también por lo que no es, y lo mencionabas al principio. Eh, y esta identificación, en el caso del liberalismo, tiene que ver con ciertas cosas que nosotros desdeñamos, inclusive desde antes de ser conscientes plenamente de todos estos textos académicos, económicos, políticos relacionados al liberalismo. En determinado punto uno reacciona y dice: okay, yo no tolero un sistema en el que el gobierno tenga un poder absoluto. No tolero un sistema en el que el aparato estatal tenga acceso a mi privacidad. No tolero un sistema en el que no se garanticen los derechos fundamentales, que yo considero fundamentales: vida, libertad, propiedad. A partir de ese no ser, uno se puede encontrar con experiencias. Y seguramente muchos de los que nos han visto, que conforman o no la agrupación de estudiantes por la libertad, si hacen una especie de retroceso a sus años de mayor juventud, se van a encontrar, al menos ese fue mi caso, con ciertos elementos y con ciertas reacciones hacia actitudes del prójimo, ya sea político o no, que sentíamos que nos incomodaban a lo que nosotros éramos, o aquello que nosotros creíamos correcto. Uno puede sufrir desventuras ahora a cierta edad de la corrupción y demás, pero siempre notó el abuso, siempre notó que había gente con mayor poder y que no respetaban la ley, y que, oh casualidad, la mayoría de las veces estaban relacionados al poder político. No hacía falta todavía, y eso lo vamos a comentar luego, todo este conocimiento posterior para notar que había algo que no era compatible con nuestros valores, principios, aún en su forma más primigenia, por llamarlo de algún modo. Y eso es algo que mañana tenemos un espacio igual para hablar de esto con Gelo en otro espacio de Estudiantes por la Libertad, que está relacionado a la educación. Y también seguramente podremos poder hablarlo, se podrá desarrollar mejor mañana. Pero va ahí también, o sea, cómo es que, por ejemplo, desde tempranas edades, uno se asume como un ser que debe obedecer a su entorno familiar, porque así son las reglas y porque se entiende que hay una educación de valores y principios, pero en qué momento se traza una línea y se vuelve a un ser sumiso, porque la insumisión también puede ser parte de nuestro desarrollo como liberales, sin que esto denote, aunque puede pasar también, ya veremos en otro momento, el asunto de la desobediencia.
Entonces, ahí nos encontramos con esto. El no ser ciertas cosas o el no sentirse compatible con ciertas cosas de la realidad es una parte inicial del ser liberal. Por eso decía que se define por lo opuesto. Ahora viene la otra parte. ¿Basta esto? ¿Alcanza con esto? Y ahí pienso que no. Porque justamente eso, este tipo de espacios, de organizaciones, de actividades, las que nos pueden ayudar a dilucidar por qué, por ejemplo, si hay tanta gente que se molesta con la corrupción, si hay tanta gente que se molesta con la burocracia, si hay tanta gente que se molesta con el poder total, etcétera, y está muy bien. eh, Cuando hay elecciones, ya no digo que voten por liberales, porque sabemos que es otro dilema, eh, que esperemos que las siguientes generaciones se solucione, pero ¿por qué si entregan votos, apoyo, conciencia, recursos a todo lo contrario que de lo que dicen de defender? Pero a la hora de una elección resulta que terminamos, por lo menos en un grueso de la población, se termina apoyando. Claro, y ese grueso de la población no es que aparece de la nada, aparece de individuos que conformados eh, en masa o en votantes, terminan siendo contrarios. Y nos decimos, claro, y es bonito para el eslogan, ¿no? Libertad, libertad es el grito, tal ciudad, cuna de la libertad, o tal otra, tumba de tiranos. O sea, bonito para el eslogan, pero en la realidad no es así. Entonces, justamente porque eso porque ese rechazo, ese no ser es insuficiente, viene la idea de completarlo con el conjunto de ideas. Estas ideas, bueno, como dice Parkan, no se llamaría ideas, solamente se llamaría conocimiento, que están a disposición hoy nuestra, paradójicamente, como nunca antes en la historia, y que nos permitiría asentarnos y decir que, oye, hay alguien, qué sé yo, X pensador, porque igual tenemos por fortuna un abanico de acceso a pensadores y de todas las áreas, que explica este problema. Ok, algunos lo harán desde cierto tono un poco más académico, más complicado, otros tendrán mayor facilidad de comunicación, y que dicen, ok, resulta que este sujeto está expresando algo que yo tengo acá, un problema que yo tengo acá, y resulta no solamente que lo está describiendo, resulta no solamente que lo está explicando, propone además una suerte de solución, pero además hay algo que me muestra que no es solo mi realidad local, sino que es un problema local en el sentido de la región, nacional, latinoamericano, continental y por último mundial. Y eso es muy importante, no solamente porque el ser humano así dejará de sentirse solo en cuanto a sus ideas, sino además porque nos va a mostrar que los problemas no solamente son amplios en cuanto a espacio, o sea, que no se comparten de manera amplia en cuanto al espacio, es decir, los países y demás, sino en el tiempo. Que sufre actualizaciones, por supuesto, pero que son problemas que están. Resultará que, por ejemplo, uno puede pensar que tiene que ver el periodo de las monarquías absolutas o de los imperios sin control con nuestro presente. Y eso es algo que pasa mucho, vuelvo por esto al tema de la educación. A un estudiante universitario o de colegio, por lo que se le pide en las materias, en las programaciones o en las mallas curriculares, otro debate para otro día, resulta que tiene que aprender hechos históricos. Hasta ahí no hay mayor problema. Pero una de las fallas justamente de los sistemas educativos y de los actores educativos es no darle esa herramienta de relacionar ese hecho histórico con lo que vive en el presente. Porque aquí está la clave y enlace al tema de hoy. Porque si lo logra enlazar ya no es solamente lo que sabe, sino lo que es. Ya entiende que un sujeto con poder absoluto en otro siglo y en otro espacio, o en otro espacio en este siglo, se asemeja mucho o trae posibles abusos como lo puede tener en el de su realidad concreta. Entonces incorpora ese conocimiento a su ser. Y esa es una de las labores que justamente hace, o tiene, no diré que tiene pendiente, pero porque, de hecho, ustedes y algunos de nosotros hemos venido haciéndolo hace años.
pero que de repente más todavía queda por hacer en cuanto al liberalismo. ¿Por qué yo soy liberal? Sí, porque creo no solamente en el lado económico, en la prosperidad, no, porque no creo solamente en la libertad, por definición, sino además porque sé de la naturaleza humana, porque sé de la tentación del poder, porque esa persona que vive en una provincia o en un pueblito pequeño sabe que su alcalde también, aunque no tenga millones y millones, como otros departamentos o estados centrales, abusa de su poder y se queda con los recursos y beneficia a su amigo. Esa realidad universal, tristemente universal, o mundial, latinoamericana, discusión para otro momento, pero esta realidad brindaría las herramientas no solamente de conocimiento, sino de contacto con la realidad para afianzar ese ser liberal. Y no es una cuestión tan compleja como parece, porque insisto, puede caerse no en el error, pero sí en la tentación de asumir que esto solamente tiene que ver con lo académico, con lo económico, con lo filosófico. No, es una reacción que yo considero, o una condición, mejor dicho, que yo considero más compatible con la naturaleza humana, porque conjuga las dos cosas. Ya está esa eterna discusión entre el estado de naturaleza, si el hombre es bueno por naturaleza y la civilización lo vuelve malo, o al revés, o si la sociedad lo controla, discusión que se extendió por varios siglos y que puede seguir hoy. Pero en este caso, del liberalismo sobre todo, estamos aceptando las dos de alguna manera, porque estamos aceptando que el ser humano tiene tentaciones relacionadas al poder, al abuso, porque no siempre de manera moral y autónoma va a respetar la propiedad del otro, lo asumimos como una potencial realidad, entonces se crea un sistema con un estado mínimo, obviamente, para que controle ese posible riesgo. Pero además también confiamos en el individuo. Confiamos porque así como es capaz de cosas perversas, también es capaz de cosas buenas. Por eso es que no se promete la utopía. Y como es capaz de cosas buenas, también puede cooperar, eso está claro, puede coordinar, puede dividirse el trabajo, para hacer la referencia a Smith, puede ser solidario, puede ordenarse, sin necesariamente tener a un Leviatán detrás. Por lo menos no en esas grandes proporciones. Claro, y esto uno me dirá, no, bueno, voy a decir, no, pero eso es una cuestión ideológica. Pero por supuesto. Pero es una cuestión ideológica incorporada al ser liberal. Incorporada al ser liberal porque además se vuelve, como decía, no sé si utilizar la metáfora de la espada o del escudo de ambos, porque les sirve para defenderse, pero también les sirve para crear. Utilizaré otra metáfora, utilizaré la del poeta chileno Vicente Huidobro. Es a la vez un alma y un ariete. Es un alma para construir, pero es un ariete para destruir. Y pienso que esa razón de ser liberal tiene esa, no sé llamarle función, esa característica. Al menos yo la veo así. Porque, primero, volvamos recapitulando un poco, porque nos obliga a cuestionarnos cada cierto tiempo, nos obliga a cuestionarnos cada cierta valoración del espacio y además cada valoración de las circunstancias. Y esto pasa en estas coyunturas, tomemos el caso boliviano. Dice, no, yo soy opositor. Ok, se opone a un gobierno temporal, en teoría temporal, que profesa ciertos valores. Ok, pero usted se opone porque su convicción, porque su visión y convicción es contraria, o solamente se opone porque él es de tal parte del país, o solamente se opone porque pertenece a cierto grupo. Entonces, si viene alguien de otras características, pero con las mismas actuaciones, no se va a oponer. Y es algo que ha pasado, 2019, 2020, con algunas actuaciones, sobre todo del final del gobierno transitorio, o pasa con los gobiernos departamentales. Por eso les digo que es una cuestión real. Una actitud completamente antiinstitucional del gobierno central es vista y vilipendiada, con toda la razón como debe ser,
pero una actitud muy similar en un gobierno departamental o municipal, y resulta que no. Para algunos, ¿no? Para nosotros los liberales sabemos que no, y por eso nos ganamos también una larga lista de enemigos y de personas que nos tachan de aguafiestas y demás. Entonces, es eso, el sentido de la razón, por ponerle, la razón práctica o pragmática de ser liberal es una conjunción, como les digo, de las circunstancias temporales, espaciales, de aquellas cosas que están en nosotros o que desarrollamos, es más, y no solo que desarrollamos, o que identificamos. Porque muchas de las cosas ya las somos, no es que las transformamos, sino que a través de los conceptos, de las ideas, del conocimiento, le encontramos una palabra. Es como cuando somos niños o estamos aprendiendo a hablar. No tenemos todas las palabras todavía. Me siento como no sé cómo. Bueno, resulta que si alguien revisa un poco, lee un poco, bueno, había un término que describe lo que pasa. Entonces resultó también que había una ideología, un sistema filosófico, económico, político, que defiende los valores, o que es compatible con los valores que yo defiendo. Me vuelvo liberal. Me asumo como liberal, me identifico como liberal. Por eso identificarse, no porque no lo sea, ya era, pero se identifica como liberal. Por supuesto, en el camino hay un montón de problemas relacionados a identificaciones políticas, a mala propaganda, por supuesto, pero eso hablaremos en otro momento. Entonces, esta razón de ser liberal, aparte de ser, como decía, compatible con los valores, revisable con el tiempo, nos obliga, en este último punto, a la, no me gustan muchas palabras, pero bueno, vale, a la autointerpelación. Es como mirarnos en el espejo por la mañana. Pero este espejo no es físico. Y no es que me gusten los espejos y los laberintos como Borges, sabemos que sí. Pero es la constante revisión. Oye, me pondré a pensar un instante, más allá de la respuesta efusiva. ¿Está bien lo que dice ese líder al que sigo? ¿Está bien la actitud de los que lo siguen? ¿Está bien que, aunque se digan contrarios, hagan cosas muy parecidas? Es lo que yo llamo, no me gusta la palabra del todo, busco trabajar, pero lo que se sirve. Es como una especie de filtro ideológico, filosófico, si quieren, ideológico, de la realidad, que pasa a través de nuestra, que debería pasar a través de nuestra cabeza, de nuestros principios, de nuestros valores, no solo de las caras, de las mil y un caras circunstanciales que puede tener la política y el mundo, sino a través de nuestros valores, nuestros principios. Es decir, ok, yo me asumo como liberal, estoy en contra de tal cosa y por lo tanto, aunque esté vilipendiándose o peleándose con otro, resulta que también está mal. Esa visión maniquea, binaria, podríamos sacarla. Y sabemos que no hay nadie más maniqueo y binario en el mundo que un revolucionario. Por eso es que también somos bastante críticos de este tipo de proyectos políticos. Y para finalizar, por lo menos en esta parte de la introducción, ya luego podremos conversar con unas preguntas si es que aparecen o si tienes algunas. Hay algo más que por definición hay en la razón de ser liberal, y es el individuo. Pues, al ser una filosofía, un sistema de valores filosóficos, económicos y políticos que rechazan el colectivismo, lo que no quiere decir, valga por enésima vez, decir que el individuo debe estar 100% aislado, porque no es eso. Al rechazar esa idea, asienta sus valores en el individuo, en esa unidad mínima de existencia, que inclusive puede lidiar en determinado momento contra sus prójimos más cercanos, porque nadie, como hemos dicho, no se vende utopías, no se vende maravillas, ni aún en el seno religioso o familiar. Eso puede asentarse, como se asienta en ese individuo, no tiene problema de ser lo que es, que no es perfecto, ok, estamos de acuerdo, pero así como no se promete utopías colectivas, tampoco se promete la perfección humana en cada individuo. Ese ser, esa razón de ser liberal, está constantemente a prueba, está constantemente en verificación, está en una renovación a veces
porque eso es también ser liberal. Y aquí bien podríamos meternos otra vez en esa pelea entre el conservadurismo más rancio y el liberalismo. El liberal, pienso yo, en su ser, es alguien que también acepta la modernidad. Valga la aclaración, cuando se habla de modernidad no me refiero a la tecnología, y todavía hay inocencia en pensar que son sinónimos, sino la opción de revisar sus proyectos personales, pero también colectivos, sociales. Ok, somos esto, pero resulta que podemos cambiar. Resulta que hay cosas en el mundo que se han transformado y que hay atavismos de los que me puedo desprender o de los que podemos desprendernos, sin que eso signifique dejar de ser de nosotros mismos. Porque eso también, ya que la pregunta de hoy es el que tiene que ver con la razón de ser liberal, también aquí por eso nos tenemos en conflicto, no solamente con conservadurismo rancio, sino contra colectivismos y chauvinismos, tema pendiente también. Porque ese chauvinismo en ese ser no es que esté directamente enfrentado, sí o sí, con liberalismo, pero es una campana, o mejor dicho, es una puerta que está tocada ahí, y que cada rato amenaza esa voluntad individual, ese ser individual para decirle, vuelve al rebaño, sé parte, vuelve al gregarismo. Y por eso también somos escépticos. Y creo que esa es la última razón de ser liberal. Porque miramos con desconfianza, con una desconfianza sanísima, lo que pasa. No, es que eres un mal pensado, dale tiempo para ver qué hace. Difícil, sabemos los liberales que no. Ni a nuestros amigos o conocidos que se entran en el campo de la función pública o política, les damos la confianza. Y así de escépticos somos, y que está excelente que así sea. Entonces, esa razón de ser liberal también está relacionada a esa duda, a esa mirada desconfiada del poder y de lo que es capaz el ser humano. Porque como lo decía hace rato, puede ser capaz de grandes cosas, pero no hay que olvidar que también de cosas terribles. Y ahí es donde entra precisamente nuestra mirada liberal para intentar dilucidar cuáles son cuáles y qué hacer en esos casos.